es una presentación de... Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global del Banco de Seguros del Estado. PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El gobierno anunció la creación de una mesa coordinadora de camas de CTI para controlar el nivel de ocupación y coordinar traslados de ser necesario. Este sistema permitirá monitorear de forma online la ocupación de camas, tanto en el sector público como en el privado, explicó el ministro Daniel Salinas. El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, aseguró que el escenario de la vacunación tiene que ser inminente. El momento es ahora, afirmó. La epidemia en el interior está propagándose, señaló el científico, y agregó que en Montevideo y la zona metropolitana tiende a haber una estabilización. Un enfermero que trabaja en un centro de salud de Santana do Livramento se convirtió en el primer uruguayo en recibir la vacuna contra el COVID-19 en la frontera con Brasil. Ricardo Cardoso es licenciado en enfermería, recibido en Uruguay y hace 6 años que trabaja en Livramento, ciudad limítrofe con Rivera. Auditorías detectaron más de 20 irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Defensa. La Auditoría General de la Nación publicó 2 documentos con un resumen de lo hallado en ambas secretarías de Estado. En el informe del MIDES se detectaron 12 irregularidades, de las cuales 8 son catalogadas de gravedad máxima. Joe Biden firmó varios decretos que deshacen medidas tomadas por la administración de Donald Trump. La intención es proteger el programa DACA y detener la construcción del muro con México. En su primer acto en el despacho Oval, Biden firmó 17 decretos y proclamaciones destinadas a deshacer muchas de las medidas que tomó su predecesor. Señores y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a iniciar rápidamente el desarrollo de toda la información, hablando de los temas más trascendentes de esta jornada. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, admitió estar ansioso por el anuncio del plan de vacunación contra el COVID-19. Desde el Poder Ejecutivo se asegura que la comunicación es inminente. El presidente admite que está ansioso por anunciar la compra de las vacunas. Si ustedes lo están, imagínense cómo estoy yo, dijo este jueves ante un grupo de periodistas después de un acto de graduación de alféreces del Ejército Nacional. Integrantes del gobierno consultados por Telemundo aseguran que el anuncio es inminente, apenas las negociaciones con los laboratorios queden definitivamente cerradas. Esta semana el gobierno dio señales de avance en la etapa final, con la firma de 2 decretos que delegan en el secretario de la Presidencia y el ministro de Salud Pública la firma de los acuerdos de compra. En paralelo, Salud Pública ajusta detalles de la campaña de vacunación y para el almacenamiento y distribución de dosis en el país. El gobierno negoció con distintos laboratorios la compra de vacunas, entre ellas las de Pfizer, la china Sinovac y la británica AstraZeneca. Asimismo, el semanario Búsqueda informó este jueves que las autoridades sanitarias preparan una campaña para dar confianza en la vacunación, al estimar que alrededor del 50% de la población no estaría dispuesta a vacunarse. El presidente tiene previsto reunir al Consejo de Ministros la próxima semana. Quien sí habló en esta jornada sobre las vacunas contra el coronavirus fue el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. El secretario de Estado señaló, se refirió a lo que se entiende por parte de algunos sectores, una demora en el plan de vacunación contra el COVID-19 y aseguró que se contará con vacunas de más de un laboratorio. El plazo va a ser el más rápido pero seguro posible. No hay un plazo definido estricto porque, lo dije recién, los tiempos científicos están primero que los políticos y la seguridad de la población está primero que las prisas por quién gana una carrera y tiene 800 vacunas o 1000 vacunas, 2000 vacunas. ¿Los países que ya están vacunados son muy arriesgados con su criterio? No puedo afirmar eso, que usted lo afirma por su cuenta y riesgo, simplemente nosotros recorremos un camino. ¿Están vacunando y acá se sigue analizando?
Países como Inglaterra, bueno, en Europa ni que hablar un montón, pero los vecinos Brasil. Sí, es cierto, y tiene sus agencias, que Uruguay recién se aprobó este año la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que va a ir en el presupuesto. No, usted habla de demora, y yo no creo que haya demora, porque usted tiene que ver que hay 7.000 millones de personas en el mundo, y de esas 7.000 millones de personas en el mundo, ¿cuántos millones de personas han sido vacunadas? Le pregunto, digo, no sé, ¿el 0,01? ¿El 0,05%? ¿Eso es una demora? Bueno, quien habló también en esta jornada, habló con los colegas de Radio Sarandí, fue uno de los coordinadores del Grupo Asesor Científico, el GACH, el profesor Rafael Radi, dijo que la espera por las vacunas no es una catástrofe, sin embargo dijo que el momento es ahora. Para el coordinador del GACH, la demora que lleva Uruguay con respecto a otros países en comenzar a vacunar contra el coronavirus no es una catástrofe y de hecho tiene aspectos positivos. Ahora ya tenemos muchos millones vacunados y empiezan a aparecer algunos eventos que, digamos, con los números más chicos no se ven. Entonces, esperar un poco tampoco es tan malo. Cuando es un poco, porque te da una perspectiva de cómo están funcionando las vacunas, inclusive en los distintos grupos de edad. Ahora hay más información acumulada. Yo no creo que este gap que tuvimos de un mes y medio, sea una catástrofe, sinceramente. Yo creo que nos ha dado también un poco más de información del exterior. Sin embargo, para Rafael Radi, el momento de la vacunación es ahora. Ahora sí, creo que el escenario de la vacunación tiene que ser inminente, como lo dijo la doctora Mónica Pujadas del GACH en la Comisión de Salud. Se transformó en una emergencia de salud pública y el momento es ahora. El coordinador del GACH advierte que la vacuna no derrotará la enfermedad. El fenómeno de vacunación necesita que por lo menos un 50% de la población o 60% de la población, todavía no lo sabemos bien para el caso del COVID-19, pero seguramente 50% esté inmunizada. Y ahí hay que recordar que ninguna vacuna es 100% efectiva, porque alguien me dice, no, la vacuna de Pfizer, que tiene mucha eficacia, la vacuna de Moderna, que tiene mucha eficacia, es el 95%, pero el 95% quiere decir que de 100 que vacunás, hay 5 que igual se van a infectar. Bueno, y en la jornada de hoy el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió con el Congreso Nacional de Intendentes y estuvo obviamente arriba de la mesa el tema de las vacunas. Si bien no brindó información específica por el acuerdo de confidencialidad, expresó que se está por el buen camino. El presidente del Congreso de Intendentes dijo que Lacalle Pou se está colando en la primera fila para la compra de vacunas contra el coronavirus. Lo vi en sus ojos, lo vi en sus gestos, optimista, y como lo sé, un hombre de trabajo realmente comprometido, tengo la certeza de que la vamos a tener antes de lo que nosotros estamos esperando. La mesa del Congreso de Intendentes se reunió este jueves con el presidente para analizar la situación en los departamentos. Además de Vidalín, en la reunión participaron los vicepresidentes del Congreso, el intendente de Salto, Andrés Lima, y el de Rivera, Richard Sander. El tipo se está colando, y se está colando en primera fila. Eso para nosotros tiene un valor fundamental. El intendente de Durazno dijo que durante la reunión no manejaron fechas para la llegada de la vacuna. Vidalín insistió que hasta ahora las vacunas contra el coronavirus siguen siendo el tapabocas, el distanciamiento físico y la higiene. Bueno, y a todo esto el Ejército Nacional está coordinando con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa lo que será su participación en la distribución de la logística una vez que llegue la vacuna a nuestro país. Se está conversando con el Poder Ejecutivo, se están haciendo planes. Todavía el Ejército en esos planes iniciales no tiene un rol específico, pero lo va a tener en complemento de las otras fuerzas y de otras agencias o otros ministerios que participen también, tanto en el plan logístico de distribución y hasta posiblemente, en caso de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Sanidad, que pueda participar en la campaña de vacunación. ¿Y en la vigilancia, por ejemplo? Bueno, también, sí, cualquiera de los aspectos. Todavía específicamente no se va a diseñar un plan, lo estamos evaluando, considerando, junto con las otras fuerzas y a nivel del Estado Mayor de la Defensa. En eso sí estamos trabajando.
Bueno, y por primera vez se vacunó un uruguayo. Se trata de un enfermero que vive y trabaja en el departamento de Rivera, pero también en Santana del Livramento. Es una responsabilidad enorme, siendo el primer uruguayo, como dicen, y feliz. La verdad que es un paso enorme que hay que dar, que se dio, pero hay que recordar que no se terminó la pandemia, eso recién empieza. Entonces, bueno, muy feliz y muy orgulloso. Ricardo, ¿cómo se dio el proceso? ¿Te llamaron, te preguntaron si querías ser voluntario o simplemente te invitaron a vacunarte? No, me llamaron de la prefeitura, la secretaria de la Salud, Carolina Gómez, me llamó y me invitó si quería ser el primero. Y sí, dije que sí. ¿Esperabas ese momento? Esperaba, pero no pensé que fuera a ser el primer uruguayo y que fuera hoy, Dios. Pero sí, sí. ¿Cuánto hace que estás trabajando aquí en Santa Casa? Acá 6 años trabajo, pero trabajo como técnico en enfermaje, que sería el auxiliar de enfermería. En Uruguay, en Rivera, que hice la facultad, soy licenciado en enfermería, pero trabajo solo acá. ¿Qué pasa por la cabeza cuando recibís ese pinchazo? Seguramente las experiencias no han sido para nada lindas en estos 10 meses de pandemia. La verdad que feliz por mí, pero igual tengo compañeros, hay gente todavía en el hospital que no recibió, que espero que pronto reciban. Y sí, como dijiste, son 10 meses que fueron trágicos y que aún van a ser, lamentablemente, pero por eso digo que hay que cuidarse, seguir los protocolos. Vamos a seguir en ese punto del territorio nacional porque el intendente de Rivera, Richard Sander, dijo que la vacunación en Livramento da tranquilidad a todo el país. Es importante, la llegada de la vacuna, eso va a asegurar que el personal de salud del lado del Livramento, que hay unos cuantos uruguayos que trabajan del otro lado, como recién decía, al estar inmunizados, genera tranquilidad en que los recursos brasileños, que son menores que los recursos que tiene la ciudad de Rivera, ¿verdad?, en materia de salud, al estar inmunizados, va a haber tranquilidad en ese aspecto y bueno, y seguimos esperando con gran esperanza que podamos tener la vacuna en las próximas semanas, ¿verdad?, en el Uruguay, y bueno, y también empezar la vacunación de la misma forma que empezaron del lado brasileño, ¿verdad?, empezar con todo el ámbito de la salud y después todos los órdenes que obviamente el gobierno con el GACH estarán trabajando. Bueno, y vamos a seguir repasando lo que ocurre en la frontera con Brasil. Por ejemplo, en Artigas, unas 150 personas fueron inoculadas en la frontera con Quaraí. Realmente es un día histórico, no solo para Quaraí, sino para todo el país. A pesar de que las dosis de vacuna que han llegado hasta el municipio son una cantidad pequeña, pero han sido distribuidas en todo el país de forma ecuánime, relacionada con el número de habitantes de cada municipio. Y como decíamos ayer, esto es el inicio de una esperanza. Sabemos que la vacuna no va a ser la solución definitiva al combate al coronavirus, pero ya se inicia una nueva etapa y hay una esperanza. Cardoso agregó que uruguayos que residen en la ciudad de Quaraí, aproximadamente unos 5.000, podrán ser inmunizados también con la vacuna. Los artiguenses que viven acá no hay ningún tipo de problema, van a ser vacunados de forma igual al resto de la población. Las 150 dosis que está llegando hoy a Quaraí se van a complementar con 150 dosis de la segunda dosis, es decir, se dividió a la mitad porque dentro de 15 días se va a aplicar la segunda dosis de la vacuna. Bueno, nos vamos ahora a la frontera con el departamento de Cerro Largo. Seguimos hablando de Brasil porque en Aceguá fueron vacunados los primeros indígenas. La comunidad está integrada por adultos, mayores y menores. Se encuentran en un asentamiento cedido por la prefeitura de Aceguá, en el camino a la mina. Nosotros siempre tratamos de hacer medicina natural, como el yuyo, pero... Y a veces también la enfermedad de los blancos, para nosotros es la enfermedad de los blancos, de los hombres blancos. Y entonces, para medicina natural, va a demorar mucho tiempo, pensamos eso, entonces, bueno, capaz que conviene, y entonces, y eso vinieron acá y
Y hasta ahora estamos bien. Somos poquitos en Aseguá, ¿no? ¿Cuántos son? Somos 4 familias y niños también, pero estamos bien, por suerte. La auxiliar de enfermería de Aseguá, responsable de esta inoculación, explica por qué los indígenas son de los primeros grupos en inocularse. En esta primera etapa serían las poblaciones más vulnerables, los indígenas que viven en condiciones muchas veces insalubres, sin agua potable, su inmunidad es diferente y el personal de salud por estar siempre en contacto con las personas enfermas. Entonces serían las poblaciones más vulnerables del país. Mais vulneráveis do país. Vamos a seguir adelante ahora con otras informaciones. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció en esta jornada, luego de reunirse en Torre Ejecutiva con organizaciones médicas privadas, la realización de una mesa que comenzará a trabajar, una mesa coordinadora de CTI. Esto funcionará a nivel del sector público, pero también a nivel del sector privado. Y cuyo cometido va a ser tener un monitoreo absolutamente online, en tiempo, disponible y que permita una interrelación muy fluida tanto entre el sector público como en el sector público-privado, a la vez que se generan dentro de cada departamento mesas departamentales para el manejo de las mismas y la interrelación. Esto es para que las camas de CTI estén no solamente aseguradas la asistencia a todo aquel que lo necesita, sino para racionalizar los recursos humanos, porque los recursos materiales están. Lo que hay que pensar es que nosotros tenemos un sistema nacional integrado de salud. Entonces, más integrado que nunca cuando está en juego la salud de los ciudadanos y cuando no podemos dar a ningún paciente que tenga COVID por perdido, vamos a dar la pelea por todos y por cada uno de ellos. Entonces, esta es una forma de interacción inteligente en el cual estamos generando esa mesa coordinadora. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, también descartó que haya saturación en lo que son las camas de CTI. Hemos bajado de 114 casos a 104 casos en el día de ayer y eso no nos permite hablar de una proyección, pero tampoco es menos cierto que la cantidad de casos en 7 días móviles está estabilizado comparado con la semana anterior, que la cantidad de positividades sobre test realizados ha disminuido, que se pasamos de una zona roja a una naranja y eso no es, digamos, una tendencia en este momento actual, pero tenemos que ver todo el paisaje antes de ser absolutamente concluyentes. Esa información de eventuales saturaciones para principios de marzo han sido calculadas en función de una curva que se venía creciendo prácticamente en forma lineal en terapia intensiva, sin pausa, pero que tuvo su pico el 15 de enero. Y luego, como decía el señor ministro, ha habido una tendencia a, por lo menos, desacelerarse. Lo que nosotros tenemos que tener presente es que siempre el número de camas, más allá del número que uno va a ir haciendo, siempre va a ser finito, porque uno va a tener limitantes como puede llegar a ser el personal o la propia capacidad. Si nosotros nos llevamos por las matemáticas y por las proyecciones que en diciembre se manejaban por el GACH, hoy tendríamos que estar prácticamente en 1000 casos arriba, sin temor a equivocarlo, ¿no, ministro? Y bueno, y vimos que la situación no es eso. Desde el punto de vista de las instituciones de asistencia médica colectiva, nosotros compartimos y vamos a ser cooperantes y vamos a trabajar en esta comisión como uno más. Lo importante es saber que no hay comprometido ningún servicio de salud en este momento, ni ningún departamento está comprometido a la asistencia en el nivel terciario de intensivismo y cuidados críticos. Bueno, vamos a repasar ahora lo que son los números dados a conocer esta noche por el Sistema Nacional de Emergencias. Hoy se realizaron
unos 7.330 exámenes de COVID-19. Se detectaron 709 casos de la enfermedad, de acuerdo al boletín en base a información del Ministerio de Salud Pública. Hoy se confirmaron 11 muertes por coronavirus, lo que eleva el total de decesos desde la aparición de la enfermedad en nuestro país a 347. Se trata de 9 pacientes de Montevideo, de edades entre 65 y 86 años, y 2 pacientes de Canelones, de 85 y 72 años. La tasa de positividad, que refiere a la cantidad de test positivos sobre el total de realizados, pasó de 10,92% el día miércoles, o sea, ayer, a el 9,67% en esta jornada de jueves. Actualmente hay 7.718 personas que están cursando la enfermedad, 98 pacientes están internados en CTI. Es la cifra más baja de personas en cuidados intensivos desde el 10 de enero y la primera vez desde el 12 de enero que hay menos de 100 pacientes en cuidados intensivos, según los datos del Sistema Nacional de Emergencias. Y a todo esto nos vamos al departamento de Soriano, porque en la ciudad de Mercedes la mutualista CAMS decidió abrir su CTI al contar con casos positivos de COVID-19. A través de un comunicado, la mutualista mercedaria CAMS, que días pasados cerrara preventivamente su CTI por 5 días a raíz de un brote de COVID-19, anunció que este jueves reabrió su centro de terapia intensiva con capacidad limitada. Agrega el comunicado que a medida de que las condiciones lo permitan, progresivamente volverá a funcionar con su capacidad habitual, termina expresando la institución médica sorianense. De acuerdo a lo informado por la Departamental de Salud de Soriano, unas 75 personas aún esperan por los resultados de sus hisopados y por ahora los brotes se mantienen con casos en varias localidades del departamento. El 61% de los médicos del interior del país dijo que están sobrecargados de tareas, de trabajo, esto según una encuesta que realizó en estas últimas jornadas FEMI, la Federación Médica del Interior. La Federación Médica del Interior realizó durante los últimos días un sondeo entre médicos de todo el país con el objetivo de contar con información certera respecto a cómo están viviendo la evolución de la pandemia en cada departamento. La encuesta fue respondida por 1.069 médicos. El 61% afirma que el servicio de salud en el que trabaja está sobrecargado, mientras que el 36% dice estar trabajando normalmente. El 89% de los médicos que participó del sondeo afirma sentirse preocupado o muy preocupado respecto de la evolución de la pandemia en el departamento en el que trabaja. Además, un 5% afirmó que la situación es alarmante y está fuera de control. Sobre qué es lo que más preocupa a los médicos respecto del coronavirus, el 49% de los médicos del interior participante respondió que le preocupa contagiarse y poner en riesgo a su familia o entorno. Otro importante 46% expresó preocupación ante el posible colapso de su lugar de trabajo que impida atender a los enfermos. Respecto del cumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo, el 52% de los médicos de FEMI participantes aseguró que hay protocolos y que se cumplen, mientras que un 37% afirma que hay protocolos pero no se cumplen como debería. Vale destacar que hay un 11% de los médicos en el sondeo que afirmó que en su lugar de trabajo no hay protocolos claros. Finalmente, consultados sobre si estarían dispuestos a vacunarse contra el COVID-19 si llegara la vacuna a Uruguay en el primer semestre de 2021, el 85% de los médicos dijo en el sondeo que sí. Antes de la pausa les comentamos que jóvenes del departamento de Florida invitan a cuidar la burbuja familiar, esto a través de una campaña que se ha hecho pública a través de las redes en las últimas horas, y realizar aislamiento a los floridenses que regresen de sus vacaciones. Esta política de inclusión, en particular los que tienen problemas auditivos, hablándole entre ellos, estamos generando una campaña donde entre la comunidad de sordos de Florida se han plegado, a la que le agradecemos mucho, y bueno, con todos los jóvenes, la Secretaría de la Juventud, con la Dirección de Higiene y todo, apostando a que los jóvenes a la vuelta de las vacaciones se cuiden, y es
es lo que hemos venido pregonando de siempre, nos cuidamos entre todos. Sobre todo a las familias que vuelven, que tengan las precauciones en su máxima expresión, que reduzcan sus contactos sociales en estos días luego de las vacaciones, que mantengan el aislamiento físico, que mantengan la medida de precaución, tapaboca, higiene de mano y demás, y bueno, y que al mínimo síntoma consulten a su médico. Efectivamente, luego de un diciembre donde no dejaban de crecer los casos en Florida, a partir de Navidad y Año Nuevo, fechas especiales, incluso han comenzado a bajar y hasta ahora tener la situación bajo control, que bueno, que apostamos a seguir eso se lo debemos a la conducta de los floridenses. Es tiempo de hacer la primera pausa, en instantes volvemos con más información. En el panorama internacional vamos a repasar ahora lo que fueron las primeras horas de mandato del presidente estadounidense, Joe Biden. Así se veía Washington este jueves, luego de que las medidas de seguridad empezaron a levantarse y la circulación a retomar su curso normal. Y así se veía la Casa Blanca tras la llegada del nuevo mandatario demócrata, con banderas de su candidatura, del movimiento Black Lives Matter y un gran cartel de impeachment. Pero el miércoles el escenario fue otro. Tras una ceremonia donde faltó con aviso el mandatario saliente Donald Trump y en la que Biden destacó la prevalencia de la democracia, el Nobel presidente y la vicepresidenta Kamala Harris y los expresidentes rindieron homenaje a los militares caídos en el cementerio de Arlington. Luego, Biden recorrió las calles casi vacías de Washington en la limusina presidencial detrás de una banda militar y descendió del coche para caminar los últimos metros por la avenida Pensilvania hasta la Casa Blanca junto a su esposa, sus hijos y nietos. Una vez en la Casa Blanca, firmó varios decretos. A la noche fue el cierre de la jornada con un show televisado en el que el flamante presidente y la vicepresidenta volvieron a darle un mensaje a la ciudadanía desde el monumento a Abraham Lincoln. We have learned again that democracy is precious. Because of you, democracy has prevailed. In many ways, this moment embodies our character as a nation. Tras varios espectáculos musicales, el cierre fue con fuegos artificiales. Bueno, y como decía el informe allí que compartimos con ustedes, en las primeras horas de su mandato, el presidente Joe Biden firmó al menos 17 decretos que dejaron por el camino medidas adoptadas en su momento por el presidente Trump. En su primer día al frente de Estados Unidos, Biden firmó una orden para que el país vuelva al Acuerdo de París sobre el clima y un documento que anula la decisión de Trump de abandonar la Organización Mundial de la Salud. Pensé que con el estado de la nación hoy no hay tiempo que perder. Ponte a trabajar de inmediato. Como indicamos anteriormente, firmaremos una serie de órdenes ejecutivas durante los próximos días de la semana. Y comenzaré hoy con la crisis agravada de COVID, el COVID-19, junto con la crisis económica después de eso y la crisis climática, los problemas de equidad racial. Entre las medidas para enfrentar la pandemia está la obligación de usar tapabocas en las instalaciones federales, los transportes interestatales y para los funcionarios del gobierno central. También anunció la suspensión de la construcción del muro en la frontera con México e iniciativas para expandir la diversidad y la participación de las minorías en el gobierno federal. Con los decretos, Biden busca distanciarse de su predecesor Donald Trump. El retorno al Acuerdo de París sobre el clima que Estados Unidos adoptó en 2016 durante la presidencia de Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente, fue elogiado por los líderes de otros países, así como por la ONU. Los consejeros de Biden afirmaron que el mandatario firmó en total 17 decretos. Volvemos ahora a nuestro país y les contamos que un hombre de 73 años fue detenido por un homicidio registrado en Guichón, en el departamento de Paysandú. Apuñaló y mató a otro hombre de 61 años tras una discusión. Ocurrió este miércoles a primera hora cuando dos hombres de 73 y 61 años se encontraban en el bar de la sede de un club deportivo de la ciudad de Guichón, jugando a las cartas y bebiendo. El autor del homicidio, un hombre de 73 años, era conocido vecino de la localidad. En determinado momento decidió retirarse del lugar y al ser increpado por su compañero aparentemente por una deuda circunstancial, tomó un cuchillo y lo apuñaló.
El hombre herido de 61 años, vinculado a la sociedad de Guichón, alcanzó a retirarse del lugar y llegó hasta un predio de Antel, donde cerca de las 2 de la tarde fue encontrado tendido en el piso del baño con un importante sangrado. Fue trasladado en ambulancia a un hospital, pero falleció. El agresor se entregó a la policía y está a la espera de la actuación judicial que determinará su formalización. Bueno, y en otros asuntos les comentamos que auditorías en el MIDES, en el Ministerio de Desarrollo Social, detectaron debilidades en contratos por convenios. La auditoría realizada sobre la gestión del Ministerio de Desarrollo Social concluyó que los controles que se realizan sobre los convenios con ONG y cooperativas presentan debilidades que afectan la transparencia, legalidad y buena administración de los fondos públicos. La auditoría fue realizada entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2019. En 2019 el MIDES tenía 489 convenios firmados con 163 entidades por un monto de casi 1.800 millones de pesos. Se concluyó que los procedimientos de control implementados son insuficientes, que se aplican criterios diferentes a la hora de revisión y que no en todos los casos se verifica el cumplimiento de lo acordado. Se liberan partidas de fondos pendientes de rendición, no se cuenta con un sistema de información único que sea íntegro y confiable, y hay convenios que no son controlados. 80 convenios con inicio en 2019 por más de 89 millones de pesos no fueron rendidos siguiendo las disposiciones que exige la administración. La auditoría agrega que la información que proporcionan las entidades con convenios se encuentran en diversas fuentes de información, lo que lleva a que esté dispersa y resulte muy engorroso el monitoreo. Además, en muchos casos, se mantienen expedientes en papel con fojas sin foliar y que no se encuentran en orden cronológico. Bueno, también se realizaron auditorías en el Ministerio de Defensa Nacional, se detectaron irregularidades en las cantinas militares, se compraban medicamentos a laboratorios con sobrecostos, según se observó. Ausencia de controles de inventario, compra de productos a proveedores por encima del precio establecido por la Unidad Centralizada de Adquisiciones del Estado y licitaciones por fuera del sistema formal. La Auditoría General de la Nación realizó una auditoría de cantinas militares, el servicio que permite que funcionarios adquieran productos a precios reducidos. Detectó 15 irregularidades, 5 de ellas de riesgo extremo, 8 de riesgo alto y 2 de riesgo medio. Entre ellas se destacan varias vinculadas a la venta de medicamentos, algo para lo cual no cuenta con autorización del Ministerio de Salud Pública. Allí se detectó que los laboratorios que proveen a cantinas militares le venden a precios superiores a los indicados por la Unidad de Adquisición del Estado. Se destaca que no hay un control sobre quienes compran los medicamentos y alerta del riesgo de que exista quienes se aprovechen de los costos bajos para revender esos fármacos. De hecho, se detectaron más de 100 funcionarios que en 3 meses de 2019 adquirieron entre 100 y 226 medicamentos. Más allá del servicio de farmacia, Cantinas Militares no realiza controles de stock de mercadería periódicos y cuando lo hace, una vez al año, arrojan diferencias que posteriormente se ajustan. Además, se detectaron falta de comprobantes en el manejo de fondos. En 2017, Cantinas Militares envió $200.000 en efectivo con destino al Comando General del Ejército, sobre el que no hay ninguna documentación que pruebe que ese dinero terminó en una cuenta bancaria del Estado. De hecho, quienes hacen las conciliaciones bancarias es la misma persona que realiza los pagos, por lo que no existe oposición de intereses. El informe señala también irregularidades en la contratación del personal civil. Por esta razón hay 16 procesos judiciales contra el Ministerio de Defensa en juicios laborales y 4 ya tienen una sentencia que le obligará a pagar al Ministerio de Defensa casi 2 millones de pesos. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Finaliza el descuento del IMESI en los combustibles que se venden en la zona litoral de nuestro país el próximo 1 de febrero.
Los centros comerciales de Salto, Paysandú y aquí en el departamento de Río Negro se movilizan, tienen el apoyo de los diputados de los respectivos departamentos. Es que se recibió comunicación que desde el 1 de febrero finaliza el beneficio que tienen quienes viven en ciudades fronterizas con la República Argentina del descuento del 24% del IMESI en el valor de los combustibles. Nos tomó por sorpresa y realmente el impacto que creemos que puede generar esta medida va a ser muy grande, no solamente para las empresas, sino que también para las personas, a través de la generación de empleo, del costo de vida que esto tiene. Entendemos que las fronteras están cerradas, que esta medida era para evitar que la gente fuera a cargar combustible a Argentina, y con las fronteras cerradas eso pierde la esencia de la resolución, el decreto. Pero también había una costumbre de la gente de pagar la nafta un 24% al menor costo del que va a regir a partir del 1 de febrero. Las empresas vivían, fijaban sus precios, el consumo que tenían que tener en base a esos costos que hoy van a cambiar y va a repercutir en los precios de sus productos también. Y al conocerse la noticia, también generó preocupación lógica en los vecinos de Fraiventos. Se pierde el 24% que tenemos los fraiventinos de bonificación y es un tema que complica, ¿no? Sí, estoy enterada. Bueno, se va a sentir un poco. Sí, ¿no? Sí. Era un beneficio que teníamos todos los que estábamos en frontera y bueno, indudablemente al estar cortada, se corta. Sí, que preocupa porque, bueno, era una ventaja para el ciudadano, ¿no? Digo, cuando pensaba hacer más que nada en viajes largos, bueno, uno sacaba provecho de eso y la verdad que sí que preocupa. Y sobre todo en pandemia que complica más. Sí, como te decía, la verdad que echando en grandes cantidades se veía más el descuento, pero bueno, es algo que no van a sacar, sí. Bueno, y el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, pidió no eliminar este beneficio. Esperemos que se nos contemple. Vuelvo a reiterar, si la frontera está cerrada, nosotros no tenemos derecho a reclamar ese descuento. Si la frontera está abierta, sí. Y además les cuento que la frontera cerrada a nosotros y al comercio de Fraiventos lo benefició enormemente. Este debería ser un método ágil. Si la frontera se cierra, se puede sacar el 24%. Si la frontera se abre, hay que volverlo a imponer, porque si no, realmente, hablando en criollo, nos mata. ¿Se vende más combustible ahora que antes, fruto de esa situación? Sí, por supuesto. Eso quedó más que claro la primera vez que se puso ese descuento que equiparó, no lo equiparó del todo, pero por lo menos lo acercó. El intendente de Salto dijo que en su departamento en los últimos meses han mejorado las ventas por tener las fronteras cerradas y también pide que se revea la medida. Es una cuestión que si bien afecta más al litoral de nuestro país, tiene que ver con el anuncio que ha hecho la DGI de que a partir del 1 de febrero se retira el descuento en el costo de los combustibles para el litoral uruguayo. Bueno, le planteamos de que la posibilidad de estudiar, analizar, ver si hay chance de reconsiderar esa medida. Lo que nosotros vemos es que en los últimos 6 o 7 meses ha habido una mejora en cuanto a la venta con la circunstancia de tener la frontera cerrada con Argentina. Vamos ahora a compartir con ustedes las principales cotizaciones de cierre. Dólar 40.95 a la compra, 43.35 a la venta. Euro 48.60, 54.23. Real 6.96, 8.96. Peso argentino 0.06, 0.56. Unidad indexada 4.782. Unidad reajustable 1.291,77. Tras la pausa, ya en los minutos finales vamos a hablarles de unas primeras evaluaciones que se vienen realizando de lo que está dejando la temporada 2021, este verano de enero, y también las cianobacterias que han vuelto. Les vamos a contar los detalles en minutos nada más. Señores, comienzan a realizarse balances, por lo menos primarios, de lo que viene dejando esta temporada de verano.
Estos son los datos que arroja el último monitor de actividad turística de la Cámara Uruguaya de Turismo correspondiente a la semana que va del 11 al 17 de enero. En lo que respecta a la movilidad, se redujo en un 26% el tránsito de ómnibus en Tres Cruces. Además, la Asociación de Arrendadores de Autos informó que la facturación en enero fue un 80% menos que en el mismo periodo del año anterior. La ocupación en establecimientos turísticos también cayó en toda la costa del país. En Canelones la ocupación fue del 65,6% en el fin de semana y del 39% entre semana. En Colonia fue del 26% en el fin de semana y del 23% entre semana. En Montevideo la ocupación promedio estuvo en el 18%. En la capital del país el 70% de los hoteles 4 y 5 estrellas permanecen cerrados desde abril. En Maldonado, Piriápolis alcanzó una ocupación del 59% en el fin de semana y entre semana bajó al 36%. La facturación en Punta del Este, por otro lado, cayó al 22% respecto a la temporada anterior. En Rocha, el promedio de ocupación fue del 32% y en Las Termas del 49%. Les comentaba hace un ratito nada más que volvieron las cianobacterias. Fue en el departamento de Río Negro, en la zona de Las Cañas. Se dieron las condiciones para que haya este bloom, esta floración de algas llamadas cianobacterias, que en realidad uno las ve verde, pero están dentro de lo que son las algas azules, las llamadas algas azules. Y bueno, las condiciones se dieron, se presentó esto, tuvimos que poner bandera sanitaria, que como les comentaba, la bandera sanitaria puede ser por algas, como puede ser por una situación de que se dé, de que las aguas no estén aptas para baño. La idea es estamos trabajando de forma muy organizada con lo que es prefectura, con los alcaldes, con la dirección de turismo, con los guardavidas, por supuesto, que son los primeros en observar este tipo de eventos, ¿no? Y notificarlo. Y dada la confirmación, ponemos esta bandera sanitaria. Mientras estamos trabajando en una aplicación súper sencilla para el celular, que va a establecer las características, qué bandera está colocada en las playas que tenemos habilitadas en nuestro departamento, desde Jun, San Javier, Nuevo Berlín y Fraiventos. Vamos a repasar ahora 3 informaciones destacadas de esta jornada. Este jueves se realizaron 7.330 exámenes de COVID-19 y se detectaron 709 casos nuevos de la enfermedad de acuerdo al último reporte del Sistema Nacional de Emergencias. Se confirmaron 11 muertes por coronavirus, lo que eleva el total de decesos desde la aparición del virus en Uruguay a 347. La Federación Médica del Interior realizó un sondeo entre médicos de todo el país con el objetivo de contar con información certera respecto a cómo están viviendo la evolución de la pandemia. El 61% de los médicos encuestados dijo que están sobrecargados en su lugar de trabajo. El 89% de los profesionales sostiene que está preocupado o muy preocupado por la situación sanitaria. La Intendencia de Florida publicó una campaña de concientización sobre el coronavirus para que los jóvenes cuiden la burbuja familiar al volver de las vacaciones. De la iniciativa participaron jóvenes del Centro de Sordos de Florida y de la Secretaría de la Juventud con el objetivo de llegar con el mensaje al mismo público. Y vamos a conocer ahora los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 126, del segundo al décimo 457, 721, 772, 536, 238, 609, 053, 991 y 759. Del undécimo al vigésimo 680, 467, 642, 166, 504, 568, 310, 514, 961 y 407. Vamos ahora a compartir con ustedes con mucho gusto el pronóstico del tiempo para todo el país. Esta noche el tiempo se presenta templado, el cielo claro. La temperatura mínima prevista es de 18 grados. Mañana viernes estará templado, el cielo claro. Las temperaturas extremas previstas oscilarán entre 19 grados de mínima y 28 grados de máxima.
El pronóstico para los siguientes 3 días. En la zona oeste del país estará cálido el cielo claro, con periodos de nublado. En la zona norte se presentará cálido el cielo nublado, con probables precipitaciones y tormentas. En la zona este del territorio nacional estará cálido el cielo claro, con periodos de nublado. Finalmente, en la zona sur estará templado el cielo claro, con periodos de nublado. Nos vamos, señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Gracias por la compañía, que pasen ustedes muy bien. Fue una presentación de... Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global del Banco de Seguros del Estado. Farmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Farmacar Santander.